El pastel que encendió la pólvora, una mirada al día en que una deuda dulce terminó en guerra. Autoras: Nayeli García Castillo, Tonantzin Sinaí, Grimaldo Bárcenas. El barón Antón de Faudis demandaba el pago de 600,000 pesos, pero ante la negativa del ministro mexicano, renunció a su cargo. No obstante, el gobierno francés apoyó al barón. Rompió relaciones diplomáticas con México en abril de 1838 y encargó al comandante Bazoch el mando de una flota, Susana M. Delgado. En esta crónica se examinará el contexto histórico que rodeó estos acontecimientos, el desarrollo de los hechos y, finalmente, se presentará la interpretación que autoras ofrecen sobre este episodio, conocido como la Guerra de los Pasteles. La primera intervención francesa en México, conocida como la Guerra de los Pasteles, se desarrolló entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839, principalmente en el puerto de Veracruz y sus cercanías. Este conflicto ocurrió en un periodo crítico para México, una nación joven que recién había logrado su independencia y enfrentaba enormes desafíos políticos, económicos y sociales. México estaba marcado por la inestabilidad política interna, con constantes luchas entre facciones conservadoras y liberales, así como serias dificultades económicas y de soberanía territorial. El origen inmediato del conflicto fue una peculiar circunstancia. En 1832, oficiales mexicanos, durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, causaron daños y consumieron en exceso en un restaurante y pastelería francesa de propiedad de un empresario francés llamado Remontel, en Tacubaya, Ciudad de México. El dueño exigió una indemnización de 60,000 pesos por los daños, pero el gobierno mexicano se negó a pagar, ya que en esta época, para los mexicanos, era una época de muchas problemáticas, una crisis económica y de restauración ante la rebelión. Políticamente, la intervención francesa se dio en un contexto en que México buscaba mantener su soberanía a toda costa, negándose a negociar con la presencia militar francesa en sus costas. Culturalmente, esta guerra pasó a la historia popular mexicana con un tono anecdótico y simbólico por el motivo inicial a reclamación por daños en una pastelería, lo que dio el nombre de Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles es un conflicto singular en la historia de México. Surgió de tensiones entre ciudadanos franceses establecidos en territorio mexicano y el gobierno mexicano en 1838. A continuación, se relatan los principales hechos que marcaron esta guerra. En 1827 se firma un convenio provisional de las declaraciones provisionales entre México y Francia, que sienta las bases para las relaciones futuras, pero nunca es ratificado por México. En 1838, oficiales mexicanos, según los relatos, consumen pasteles en el restaurante de un francés llamado Remontel, en Tacubaya, sin pagar, motivando la demanda de indemnización. En 1837, en Tampico, fue fusilado un pirata francés, lo que complicó más la situación entre México y Francia. 16 de abril de 1838. Francia vence un ultimátum dirigido a México, demandando el pago de 600,000 pesos y acuerdos comerciales ventajosos. Además, inicia el bloqueo y la hostilidad. Francia declaró el bloqueo hacia el puerto de Veracruz y tomó prisioneros los barcos mercantes mexicanos. Se iniciaron combates, incluyendo disparos contra San Juan de Ulúa. 21 de noviembre de 1838. La flota francesa abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz, comenzando la batalla de San Juan de Ulúa. 22 de noviembre de 1838. Ambas posiciones capitulan, marcando el inicio formal de la guerra. 27 de noviembre de 1338. Comienza el ataque naval francés al puerto de Veracruz, con fuego contra la fortaleza de San Juan de Ulúa. 30 de noviembre de 1838. México declara la guerra a Francia mediante decreto.
4 de diciembre de 1838, tropas francesas desembarcan en Veracruz para enfrentar a las fuerzas mexicanas. Finalmente, 5 de diciembre de 1838, se intensifican los ataques franceses en Veracruz. Es así como el 9 de marzo de 1839 se firma el Tratado de Paz en Veracruz entre México y Francia, concluyendo la guerra. México se compromete a pagar indemnización por 600,000 pesos a residentes franceses. Abril de 1839, Francia entrega el fuerte de San Juan de Ulúa y se retira del puerto de Veracruz. Estas fechas reflejan los eventos principales del conflicto bélico conocido como la Guerra de los Pasteles, que duró de noviembre de 1838 a marzo de 1839 aproximadamente. Desde nuestro punto de vista, la llamada Guerra de los Pasteles representa uno de los momentos más paradójicos y vergonzosos de la historia nacional, no solo por el aparentemente absurdo nombre que se le dio al conflicto, sino por lo que revela sobre la fragilidad de México en sus primeros años como nación independiente y la manera en que potencias extranjeras como Francia aprovecharon esta debilidad para imponer su poderío y exigir compensaciones exageradas, utilizando pretextos que rozaban lo ridículo. A simple vista, parece una anécdota casi cómica. Un pastelero francés reclama una indemnización por los daños sufridos durante disturbios civiles en México, y años después su gobierno decide intervenir militarmente. Pero detrás de ese episodio se esconde una verdad más profunda. La guerra no fue por pasteles, sino por intereses económicos, políticos y coloniales. Francia utilizó el caso del pastelero como pretexto para presionar un país desorganizado, fragmentado y con una economía en crisis. Reconocemos que las acciones de los oficiales en la pastelería no fueron adecuadas, ya que subestimaron el esfuerzo del panadero en su negocio, pero sabemos que esta razón es demasiado absurda para justificar el inicio de una guerra. Esto fue una estrategia cuidadosamente calculada para demostrar fuerza y reclamar privilegios en el continente americano, justo en un momento en que México carecía de estabilidad política y militar. Además, este conflicto evidenció la incapacidad del gobierno mexicano para proteger a sus ciudadanos y a los extranjeros que residían en su territorio. La falta de un Estado de Derecho sólido permitió que incidentes civiles se convirtieran en asuntos internacionales. Nos parece preocupante que, en lugar de fortalecer las instituciones o buscar soluciones diplomáticas serias, el país haya terminado pagando una cuantiosa indemnización a una potencia extranjera que bombardeó nuestro puerto y bloqueó nuestro comercio. También creemos que la Guerra de los Pasteles marcó un punto de quiebre en la política exterior mexicana. Fue un primer aviso de que nuestra soberanía podía ser violada si no se contaban con las herramientas diplomáticas y militares para defenderla. En este sentido, fue más que un conflicto menor, fue una advertencia que, lamentablemente, no se atendió con la seriedad necesaria, ya que décadas después, México volvería a ser invadido por potencias extranjeras, incluyendo a Francia en una segunda intervención aún más devastadora. Finalmente, concluimos con nuestra opinión que la primera intervención francesa fue mucho más que un simple conflicto por una panadería saqueada. Fue un reflejo doloroso de la debilidad estructural de nuestro país en el siglo XIX y una muestra de cómo los intereses externos siempre encuentran una excusa para imponerse cuando las naciones no están preparadas para defender su soberanía. Y aunque el nombre de la guerra pueda parecer una burla, el trasfondo histórico es cualquier cosa menos graciosa. Y entonces, entre humaredas y sonidos de cañón, se reveló el verdadero rostro de aquel conflicto que parecía tan anecdótico. La Guerra de los Pasteles no fue un mero desacuerdo comercial, sino un choque donde se juzgaban el orgullo nacional, la dignidad y el peso de México frente al poder extranjero. Los soldados franceses ocuparon palacios, los ciudadanos observaban con temor a la humillación, y detrás de cada solicitud indemnizatoria se escondía una exigencia de sumisión. Al final, los ecos de los pasteles lanzados y las órdenes de fuego se transformaron en una lección fundamental.
Cuando una nación permite que se violente su integridad bajo pretexto de deudas o reclamos, abre la puerta a que otros dicten su destino. Así, aquella breve guerra demostró que las disputas aparentemente menores podían ocultar tensiones profundas sobre soberanía y respeto. Cerrar este capítulo nos recuerda que no fueron dulces los costos ni ligeros los daños. La contienda dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva de México. Por eso, la crónica de la Guerra de los Pasteles no solo narra un episodio peculiar, sino que mantiene viva la reflexión sobre la defensa de nuestra dignidad frente a las presiones externas. Comprender este relato es fundamental para reconocer cómo la historia, incluso en sus momentos aparentemente menos graves, nos enseñan a valorar la independencia y el respeto que toda nación merece.